Alternativa Social. Siempre con la comunidad. Alternativa Social analiza el momento. Conduce Hugo Cárdenas Vega. Bueno, la nota editorial pues no puede ser otra que analizar el tema que vamos a tener mañana, las elecciones del Congreso de la República. Es muy importante la elección del Congreso porque si nosotros sabemos elegir, podemos tener allí una posibilidad de que las leyes, que son las máximas expresiones que podemos hacer en un país, que se alejen de la corrupción que es la que ha matado a Colombia con una situación de más de 52 billones de pesos que se han registrado como robos al erario público, que generemos un Congreso que permita la diversidad, que admita la participación de la mujer, de los indígenas, de los campesinos, de los sectores populares, de los líderes populares. Y esto lo estamos encontrando ¿dónde? Lo encontramos en la lista del Pacto Histórico. En esa lista fue configurada, pues, teniendo en cuenta todos los factores de liderazgo. Algunos de ellos no son muy políticos, que digamos, pero son personas comprometidas con la lucha toda la vida. Aquí no hay improvisaciones de personas que están allí aspirando al Senado de la República por parte del Pacto Histórico. Entonces, respaldar al Pacto Histórico es supremamente importante porque vamos a tener allí la representación de lo que es la Colombia diversa. Y a través de eso, pues vamos a derrotar también a las personas que compran los votos. Es decir, aquí derrotaremos la corrupción porque a la gente la engañan, la gente espera cada 4 años que le brinden un tamal, una plata, que incluso ya empieza a aparecer aquí en el norte de Santander algunas evidencias claras de que efectivamente se está comprando los votos, está comprando la conciencia de la gente, y con la hambruna que hay la gente cambia su voto por una dádiva, y eso es lo que mantiene este país en esta difícil situación de falta de inversión social, falta de posibilidades. Necesitamos entonces un Congreso de verdad muy claro. Afortunadamente hoy el país ha cambiado, las encuestas vienen dando unos resultados muy importantes. Nosotros necesitamos sacar de entre 30 y 40 senadores allí con toda la fortaleza para que podamos cambiar la historia de Colombia. Para algunos periodistas entregados a la derecha en Colombia, pues eso es visible, pero para nosotros realmente es la posibilidad real de cambiar la historia de Colombia. Hacer que derrotemos a esos corruptos, hacer que logremos que la inversión social se haga en favor de la comunidad. Importantísimo entonces que marquemos el logo del Pacto Histórico para elegir de esa lista estos liderazgos tan importantes que hay en Colombia. Segundo, a la Cámara de Representantes nosotros estamos invitando a votar por la compañera Ali Marina Ojeda, que es una abogada, periodista, una persona que hemos dialogado mucho sobre el tema de la educación. Esperamos que hoy poderla tener aquí para hablar unos minutos con ella, ya sobre la recta final de esta campaña. Tenemos la posibilidad de elegir la Cámara de Representantes porque las otras campañas pues han venido en franco deterioro y yo creo que estamos en un momento donde la gente ya cambió su manera de pensar, sino que lo digan ya los resultados de las elecciones a nivel internacional. Ahí está la lista del Pacto Histórico, viene barriendo en los resultados de la parte internacional. Eso nos da una muestra de que este país va a cambiar, indudablemente. Bueno, y de otra parte, pues decirles que en la consulta de la Presidencia de la República hay confusión en los sectores populares, sobre todo. Ya, pues en el caso del magisterio ya comprenden que va a haber 3 consultas, que hay una consulta del Pacto Histórico, una consulta del Pacto de la Esperanza y hay una consulta del
Todos Somos Colombia, o la de la derecha, pues, en el país en concreto. Entonces, esas consultas van a determinar que de los candidatos que hay propuestos, uno solo sea el que los represente. Entonces, ahí de las consultas van a salir 3 candidatos. E igualmente, los candidatos que no se sometieron a consulta, pues seguramente que irán a la primera vuelta. En el caso del señor de Bucaramanga, en el caso del que representa a Uribe Vélez y otros pequeños sectores que están planteando llegar con candidaturas independientes. Entonces, hacia la primera vuelta, la lucha va a ser pues bastante importante. Nosotros esperamos que en la primera vuelta Gustavo Petro sea el ganador. Eso es lo que esperamos de verdad para el bien de este país. Que podamos, después de 200 años, que el ejercicio que hemos hecho es que busquemos la transformación por las vías pacíficas. Aquí, si no se hace por esas vías, seguramente que este país va a entrar en un clima peor todavía, de más violencia, de más contradicción política. Y mire lo que pasó en el paro pasado, donde prácticamente fue un levantamiento del pueblo colombiano. Eso no fue ni los sindicatos, fue el pueblo colombiano agobiado de la miseria, del hambre, en contra de la corrupción administrativa. Y eso lo podemos ver seguramente porque se está anunciando un fraude electoral, está anunciando robarle las elecciones nuevamente al señor Gustavo Petro, que va a ser seguramente el presidente de la República. Entonces, esa situación pues nos preocupa indudablemente, por eso llamamos a los maestros que están de jurados, porque prácticamente los eliminaron también de jurados al magisterio, porque el partido de gobierno planteó de que tal vez los maestros iban a inclinar la balanza de las elecciones y entonces nos excluyeron, y eso es con mira a que la gente no vaya ni siquiera a votar, porque hay gente y por eso hemos llamado que el magisterio participe activamente en estas elecciones. En esa perspectiva, entonces, nosotros regionalmente hemos venido discutiendo cómo podemos interpretar un programa que, primero que todo, abra la frontera de Colombia y Venezuela. Nosotros creemos que ahí está un elemento muy importante, que podríamos tener esa probabilidad de intercambiar productos. Venezuela viene en un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque el valor del petróleo indudablemente genera unas posibilidades de desarrollo. Y a nosotros aquí en la frontera no se ha parado el intercambio de productos, porque se hace es ahora por las trochas, y en las trochas hay un encarecimiento de los productos porque cobran el paso de esos productos. Al abrir la frontera se van a abrir las posibilidades de desarrollo tanto en Venezuela como aquí en Colombia. No importa cuál sea el tipo de gobierno, nosotros debemos ser respetuosos de los gobiernos. Indudablemente que la autonomía y la soberanía de los pueblos hay que respetarla. Nosotros consideramos que ese es un principio, y lo dijo Petro acá, muy importante que se pueda generar. Igualmente que podamos generar el ferrocarril hacia el lago de Maracaibo. Hay que volver a proyectar esa salida al mar, que ya la teníamos incluso, pero la oligarquía colombiana prefirió quitar el tren que nos acercaba a la salida al mar, y yo creo que esa es una propuesta bastante valiosa. La otra es consagrar esta área binacional. Aquí la tuvimos, yo fui presidente de la Comisión Fronteriza cuando estuve en la Asamblea, y teníamos un área donde había libre tránsito, llegábamos hasta San Cristóbal. Yo creo que eso hay que volverlo a activar, porque ahí está la posibilidad de desarrollo, vuelvo a repetir, de intercambio de productos que allá en Venezuela puede tener menor valor, y aquí en el caso nuestro pues también podemos vender allá los productos que se hacen acá. También la situación de la sustitución de cultivos. El Catatumbo tiene hoy un cultivo enorme de hoja de coca y demás productos de drogas ilícitas, y lo importante es que se logre un diálogo para sustituir pacíficamente los cultivos de estas plantas. Y
hacerlo significa darle oportunidades al campo. Es que el campesino se ve obligado a sembrar la coca porque sus productos no alcanzan a tener el valor para poder subsistir en caso de, por ejemplo, los productos que se pueden dar allí en el Catatumbo. Entonces, esa es una propuesta de abrir un diálogo para llegar a un pacto, indudablemente, de generar ese proceso de transformación. Y hay algo muy importante en el tema de la educación, pues lo que se ha dicho con Gustavo Petro es que la educación tiene que ser gratuita desde el preescolar hasta la universidad. No estamos lejos de que se puedan conseguir los recursos, porque aquí se robaron la plata con Serpilo Paga y la mandaban a las universidades privadas. Con esa plata se había fortalecido muchísimo la universidad pública. Igualmente, pues es una característica del planteamiento del pacto histórico, que es buscar que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. Los países que se culturizan son los que se desarrollan. Entonces, de verdad que esta es una discusión que hay que llevarla a los términos de un nuevo gobierno y buscar que la educación pública tenga esa prioridad. Y hay un elemento también muy importante, el tema de la salud. Ha dicho el de Gustavo Petro que podría revisar y mirar ese tema de las EPS, porque es que esa es la intermediación. No se ha dicho que se desaparecerán las IPS, por el contrario, hay que fortalecer las IPS, hay que fortalecer los hospitales públicos en cada municipio como lo teníamos, hay que ampliar la prestación del servicio por parte del Estado, pero debemos eliminar en la intermediación, porque ahí es donde se está quedando la plata. Entonces, esa también es una interpretación que debemos aclarar acá, porque es importante que la gente no se deje confundir, que se va a acabar, que se van a acabar. Y también, pues, aclarar que en la dimensión de la discusión, aquí no se ha dicho que se vaya a expropiar absolutamente nada, que se le va a comprar incluso las tierras a los grandes terratenientes, como es la de los que algunos de los que incluso nos escuchan saben que es cierto que casi la mayoría de tierras productivas de Colombia no están produciendo porque están ahí sin ninguna utilización, y la propuesta es que el Estado les compre esas tierras y puedan parcelar como el INCORA se hizo. Aquí tuvimos una gran importancia en la zona del distrito de Riego. Allí nosotros tuvimos como el conocimiento claro de que esa zona se pudo hacer una reforma agraria, incluso mucha gente ha subsistido allí con granjas integrales. Eso se puede hacer. Eso, aquí no hay que meterle temor, y que algunos periodistas áulicos dicen que es que se va a expropiar. No, aquí no se ha hablado de expropiación. Aquí lo que se ha hablado es darle la oportunidad a los campesinos, a los sectores populares. Y finalmente el tema de la paz, porque este gobierno fue el que acabó el proceso de paz. Este gobierno cercenó el proceso de paz, dijo que iba a volver trizas el proceso de paz y conservó lo mínimo de este proceso. Cuando ya estaba en la mesa otra organización ya en la discusión de seguir proyectando la paz, pues el Estado asume, este gobierno, la posición de echar y volver triza el proceso, y eso ha retrocedido mucho. Yo pienso que el Estado colombiano gasta más en la guerra que en la paz. En eso debemos estar absolutamente convencidos, que si el país logra una pacificación por la vía de la negociación y el diálogo, pues vamos a tener un país hacia adelante. Todos queremos construir un país en paz, con oportunidades, y esa oportunidad ya no nos la dieron estos partidos tradicionales, porque ellos tuvieron 200 años para hacerlo. Si algo ha habido en reformas es cuando las propuestas alternativas ganan esa posibilidad, como la Constitución del 91, que la hicimos entre todos, pero la hicimos por propuesta de la Alianza Democrática en su momento. Entonces vamos a proyectar mañana, esperamos que los resultados sean muy importantes, incluso para taparle la boca a algunos que han generado la calumnia, la mentira, el odio, los que siembran esa cultura de la no aceptación del otro.
Nosotros estamos en otra cultura, estamos en la cultura de la conciliación, de la reconciliación entre los colombianos, en buscarle un cauce democrático al país, en no generar más odios, sino que busquemos entre todos hacer un pacto social para sacar a este país adelante. Mañana muy temprano los invitamos a votar, repetimos la fórmula, por el pacto histórico marcando el logo en el Senado. No hay listas, no hay números, no hay fotos. El Senado solamente marcando el logo del pacto. Por la Cámara marcando el logo del pacto y el número 101 que está la compañera Liz Marina Ojeda. Y por la consulta votamos o rayamos cara de Gustavo Petro Urrego, que es la esperanza para nosotros llegue a ser el presidente de la República. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y vamos a estar pendientes ahora de saludar a la compañera Liz Marina Ojeda Aguán. Alternativa Social. Siempre con la comunidad. Alternativa Social analiza el momento. Primero, pues yo quiero agradecer a Valentín Chacón, un excelente compañero de la música popular, la música que la llevamos de la gente que venimos de los pueblos, ¿no? La llevamos muy adentro todavía. Bueno, y segundo, saludar aquí a la compañera Liz Marina Ojeda. Ella pues ha aceptado dar este mensaje después de esta campaña que, a pesar de ser muy corta, es una campaña muy intensa. Pero hemos visto realmente el repunte de la compañera Liz Marina Ojeda y sabemos que está muy cerca de esta posibilidad mañana. Esperamos que la gente la acompañe para que tengamos la oportunidad de tenerla en la Cámara de Representantes. Muy buenos días, Liz Marina. ¿Y cómo se siente a esta hora de la campaña, a este momento de la campaña? Bueno, un saludo a ustedes, un saludo a los maestros de Norte de Santander y un saludo fraterno a los maestros rurales. Pues en estos momentos de punto final de la campaña, ya estamos en la recta final, tengo un agradecimiento en el alma por toda la reacción que se ha suscitado alrededor de mi nombre como candidata a la Cámara por el Pacto Histórico Colombia Humana 101 en el tarjetón, y me agrada haber sido yo como el eslabón para unir muchas tendencias y sectores de Norte de Santander que se cansaron de la politiquería, que se cansaron, se agotaron de que no tengamos alternativas políticas en esta democracia de credibilidad, de honradez, de transparencia, de buenas costumbres, seres humanos con principios, y veo que alrededor mío están acompañándome, me están arropando en ese sentimiento de que todos queremos lo mismo, un cambio profundo por este país y este departamento. Alice, en estos días vimos a dos personajes muy importantes, al compañero Parra y al compañero Augusto Rodríguez, que son el alma allí de Gustavo Petro, y lo plantearon, vinieron a darle el respaldo a usted. ¿Cómo se siente después de ese espaldarazo que le da Gustavo Petro a usted como cabeza de lista en esta lista de la Cámara? Pues Hugo y Alejandro, eso significa que muchas personas luchamos en silencio por la causa de este país, las causas democráticas, y yo no me imaginé que un trabajo que yo vengo haciendo de toda la vida tuviera esa respuesta en el corazón de Gustavo Petro, de la manera como lo expresaron yo digo que ellos son esencia de la Trinidad de Petro, son ellos, y que ellos hayan reconocido que Norte de Santander tenga una persona, pero pues yo no sola, pues yo hago un equipo, tengo alrededor mío muchas personas que piensan igual que Petro, que yo y que el equipo, y que tengan ese reconocimiento y que en vida le digan a uno esas cosas. Cuando yo no me imaginé, Hugo,
que todo lo que estaban diciendo de que yo era una heroína, que la lucha que hizo Petro, que sin el documento que yo anexé, aquel debate de parapolítica lo tenía era yo, y que había sido como el eslabón que necesitaban para poder hacer en el Congreso esos debates. Pues para Norte de Santander, para mi tierra Ocaña, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que hacemos un camino y una trayectoria por trabajo político, por luchas sociales y por tener esa valentía y ese valor de hacer las cosas en su momento justo y respaldar esos procesos de denuncia. Eso fue lo que hice y ellos, pues, les agradezco muchísimo que le digan al país y que un presidente como Petro, que lo va a hacer, lleve en el corazón a una norte santanderiana de buenas costumbres, de buena hoja de vida y de buenos principios. Liz Marina, muy importante, de verdad que ese reconocimiento a toda su historia de lucha transparente allí sin tantas cámaras y tantas cosas son muy importantes. Lo otro es, hay una gran esperanza aquí del pueblo colombiano y del pueblo venezolano en la reapertura de la frontera. ¿Qué mensaje le podemos dar a usted como representante de la Cámara que va a ser realmente, qué mensaje le podemos dar a estos hermanos venezolanos que hoy sufren también por la presión del imperio de Norteamérica a sofocar este país? El 8 de agosto estaré con mi presidente Gustavo Petro y yo como congresista de Norte de Santander abriendo la frontera. Eso significa que nosotros vamos a abrir la embajada de Caracas y los 17 consulados y que nos vamos a hermanar desde los principios constitucionales, normativos y legales que tengan los dos países para abrir esta frontera y volver a hermanarnos en el comercio y en todas las actividades que significa la frontera para dos países hermanos y los 2,5 millones de habitantes fronterizos, ciudadanos fronterizos que tenemos entre San Antonio, San Cristóbal, Ureña y Cúcuta, con su zona metropolitana. Nosotros vamos a dar ese paso de reivindicación al pueblo venezolano y igual el pueblo venezolano con nosotros, porque es que aquí en este gobierno se acaban de cerrar 600,000 empresas. Entonces es de lado y lado que nos tenemos que dar la mano en lo empresarial, en lo humanista, en volver a ser cálidos, a ser fronterizos. Nos violaron el principio de la buena vecindad, nos violaron las dos constituciones, nos violaron el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el libre tránsito por el planeta, y nos robaron la alegría de disfrutar una frontera como hermanos. Bueno, el análisis que hacemos nosotros es que Cúcuta es la tercera ciudad de desempleo en el país. Igualmente el problema de la violencia, el narcotráfico, pues tiene inundado a este departamento. Sobre ese tema, ¿qué se ha dialogado con Gustavo Petro, con el equipo de campaña? Bueno, con relación, Gustavo Petro coge el acuerdo de paz y lo vuelve y lo impulsa, porque el acuerdo de paz lo volvieron trizas, que hay que hacer, volverlo a impulsar. El acuerdo de paz fueron 6 años de negociación que tiene como un estatuto de acuerdos entre la FARC en ese momento y el gobierno de Colombia. Entonces, al haber parado y hecho trizas todo eso y haberle puesto todas las trabas del mundo, Gustavo Petro tiene que impulsarlo, pero igual también va a impulsar las conversaciones que quedaron paradas en Cuba con el ELN, pero igual hay que conversar, es que todo tiene que ser conversado. No pueden seguir
existiendo en el Catatumbo 14.000 soldados en el Catatumbo en defensa de un territorio que es campesino y que atemorizan esos soldados porque generan no protección sino violencia. Entonces a los grupos ilegales hay que llegarles con conversaciones, hay que entrar a dialogar con todos ellos, y yo creo que de esa manera pacificamos y de esa manera volvemos a recuperar la paz para el departamento. El Catatumbo hay que recuperarlo como una despensa alimentaria, como una zona de progreso y como una zona que el mundo la requiere para el cambio climático, con sus energías limpias. La paz ante todo, Hugo, la paz ante todo. Sin paz no hay progreso. Todas estas propuestas de Petro para la frontera, del Banco de Fomento, del tren para el lago de Maracaibo con todos los productos, no son fáciles ni serían posibles si no hay paz. Marina, sé que es la mejor opción que tiene hoy el Pacto Histórico para representarnos allí en el Congreso. ¿Qué mensaje final le da al magisterio, a la comunidad educativa, que este programa se retransmite por muchos medios y de verdad que ha visto en usted una persona muy seria, ya madura en sus cosas y que puede traer ese lineamiento importante, que las cosas se hagan con toda la responsabilidad que hay que hacer para buscar eso que usted dice, la convivencia y la paz? ¿Cuál es ese mensaje final para que mañana estemos cambiando de la historia de Colombia? Bueno, a los maestros de Norte de Santander, urbanos y rurales, les quiero decir que les agradezco muchísimo el apoyo. Nosotros tuvimos una reunión hace como 3 noches y fue un abrazo fraterno de reconciliación con todos los maestros, con todas las personas que nos acompañaron en la Casa Petro. A los maestros les digo que sigan teniendo el alma de maestros, que enseñen cada día, es del alma, ¿no? Que enseñen desde el alma, que eduquen desde el alma. Pero Petro tiene para los maestros la ley estatutaria de la educación, que va a garantizar la infraestructura, la financiación en todos los niveles, con cobertura universal, gratuita y de buena calidad. Ojo con esta ley, maestros, hay que empezarla a leer, como igual mis propuestas. Esas propuestas son educativas, las que yo he hecho, igual las que Petro ha hecho. Estamos fomentando el pensamiento crítico con esta ley, porque es que nosotros queremos estimular, dice Petro, el ingreso a carreras humanistas y ciencias sociales. Así vamos a forjar un hombre nuevo, un hombre de calidad y de cultura, preparado para todos los desafíos que vamos a tener a futuro, como el presidente de Chile. Jóvenes gobernando en la gobernanza, en la gobernabilidad y en el poder. Ahí vamos, Hugo, desde Norte de Santander, y vamos a intensificar con todos los maestros esta propuesta de la ley que Petro nos está proponiendo, estatutaria de la educación. Bueno, y ahora sí, finalmente, ¿cómo votar por Alice Marina en el tarjetón? ¿Cómo es el procedimiento? Porque es muy fácil, pero hay que indicarlo. Bueno, mi lista a la Cámara de Representantes va abierta. Entonces tenemos que marcar el logo de Pacto Histórico y el 101, que es mi número, 101 en el tarjetón. Y se debe pedir el tarjetón de la consulta y marcar a Gustavo Petro, y para Senado marcar el logo del Senado, nada más. Y vamos para la victoria y el país lo transformaremos, y ya mirarán qué es tener un presidente progresista Colombia. Ya mirará el mundo lo que eso significa, nuestro departamento y nuestros 40 municipios. Y la consulta a la presidencia, por supuesto, marcar a Gustavo Petro, ¿no? Sí, claro, ya dije. Esa es la primera. Marcar, pedir el tarjetón, pedirlo. Bueno, dígame.
nos vamos de verdad con mucha alegría a respaldar a Liz Marina. Sabemos que estamos a cortas de adquirir esa curul y será para bien de todos. Mucha suerte, que Dios la ayude a Liz Marina. Hugo, les quiero decir lo siguiente: si yo soy representante a la Cámara mañana por voluntad del pueblo de Norte de Santander, de Dios, les quiero decir que yo no seré representante a la Cámara para mí, es para ustedes. Ustedes, cada uno será un representante a la Cámara en Liz Marina Ojeda. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte y pulso, pues. Gracias, un abrazo.